un acto que viene propiamente de Dios. Ningún hombre, por su mayor o mejor esfuerzo, podría obtenerla sin que el favor de Dios así lo quiera. Ese es un punto muy, muy importante, clave, contundente. Eso no quiere decir que nosotros no pongamos empeño, interés, responsabilidad en buscar, en indagar, en escudriñar, porque no hay revelación sin comunión. Eso no existe. Más por el contrario, cuando no hay comunión con Dios, entonces ahí aprovecha la serpiente para meternos su conocimiento, una pseudo revelación, pero que ya viene a ser diabólica o satánica o de las tinieblas. Entonces yo esta tarde quisiera, si me acompaña a Lucas capítulo 2, versículo 26. El jueves pasado estuvimos viendo algo acerca de, bueno, yo creo que ya 3 jueves pasados, pero el jueves pasado estuvimos viendo algo acerca de las palabras que en el Nuevo Testamento en griego son apocalipsis y apocalipto. Son las que más comúnmente se usan, que vendrían siendo las 602 apocalipsis y las 601 apocalipto. Las dos significan revelación, por eso en castellano las traducen la mayoría de veces así, revelación o revelar, según sea el caso. Pero también lo que es importante ver es el contexto donde se está utilizando esa palabra. Y en Lucas capítulo 2, versículo 26, se está narrando la historia de Simeón. Simeón era un hermano ya mayor que cuando mi Señor Jesucristo era un baby, él esperaba la consolación de Israel. Y dice la Escritura literalmente, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, esa palabra revelado ya no es ni la 601 ni la 602, sino que utiliza otra palabra, la 5537, que tratando de pronunciarla sería rematizo. Más que los números o la pronunciación, que siempre me siento que no lo puedo trasladar bien, es en sí el significado de la palabra. Entonces aquí utiliza esa palabra y su trasfondo de esta palabra viene de otra raíz que vendría siendo la 5536, que significa pronunciar un oráculo. Y se puede comparar el sentido original de otra raíz 5530, que esa sí es la que me llama la atención, porque esa raíz, imagínense una raíz de otra raíz que da por consiguiente una palabra que utilizan acá, significa íntimo. Íntimo. Por implicación, hablando divinamente. Íntimo. Entonces, no hay revelación sin comunión. Y no hay comunión sin intimidad. Una relación íntima. Y este versículo para mí se vuelve trascendental, porque es una enseñanza directa para nosotros, una figura directa para nosotros, que necesitamos la revelación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No porque no sepamos que Él viene, ya sabemos que Él viene, no sabemos cuándo viene, pero de alguna manera, dentro de mi
incapacidad para comprender el idioma griego, hermano, porque esto ha de ser el 0.001 de lo que en realidad conocen la gente que es entendida de verdad, y no yo, ¿verdad? En esto del griego, pero ya solo eso me habla. Nosotros necesitamos una revelación comparable a eso que sufrió Simeón. Y es más, sin tanto ir al griego, yo creo que la percibimos, pero como los días jueves tratamos de dar estos detallitos, es por eso que lo agregamos. Entonces, no hay revelación sin comunión, y una comunión íntima quiere decir una relación muy apegada, íntimamente ligada al Espíritu Santo en este caso, para que la venida de nuestro Señor Jesucristo no nos sorprenda. No el acto en sí, no el hecho en sí, sino cómo vivir esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se presente esa venida, ese acto, nosotros ya tenemos un camino recorrido que nos lleva en dirección a ese acto. ¿Me estoy dando a entender, mis amados hermanos? ¿Se entiende? ¿Me explico? Bueno, pero otro detalle importante de esta palabra 5537, rematizo, tiene una especie de J al principio, que no sé cómo pronunciar una J con una R, utilizada aquí en este versículo. Otro punto interesante de esta palabra es que en sentido secular significa constituir una firma para negocios. En un idioma de hace 2000 años, las raíces de estas palabras, una de ellas es que constituye una firma para negocios. Es como un decreto, un trato, algo ya establecido, algo donde ya se ha definido y se ha llegado a concretar, y por eso se firma. Cuando usted compra un carro, una casa, una propiedad, o cuando usted no compra una casa, sino se casa, usted firma, ¿verdad? Y una vez que ya firmó, olvídese, aunque hayan cláusulas, ¿verdad?, de recesión, pero a lo que vamos es de que ya están de acuerdo las partes. Y de alguna manera eso también es importante poderlo ver en esta palabrita de acá. Muy bien, yo voy a dejar a un lado esta palabrita hoy acá, y tengo varios versículos del Nuevo Testamento, pero casi la mayoría se enfocan en los números 601 y 602 que ya hablamos el jueves pasado, y muy pocos en otro de acá, pero es muy relevante. Yo voy a tratar de avanzar lo más que pueda hoy, pero sin mayor prisa, ¿verdad? En el sentido de que tenemos el otro jueves para seguir platicando de esto. Y lo que quiero enfocarme ahorita es en el Antiguo Testamento, porque la revelación en el Antiguo Testamento también es muy importante, sobre todo la revelación que el Señor le dio a los profetas y que los profetas trasladaron al pueblo de Dios. Esa revelación que le dieron a los profetas, que va en varias direcciones, por lo regular, revelación con palabra fuerte para que el pueblo se arrepienta y que conozca su condición y que pueda corregir sus pasos. Esa revelación la encuentra usted desde Génesis prácticamente hasta Malaquías, definitivo, y está toda escrita. Entonces, la revelación en el Antiguo Testamento fue sumamente importante también, extremadamente importante. Y yo quisiera leer con usted algunos pasajes. Tal vez vamos a comenzar con Deuteronomio 29:29. Como le digo, traigo bastantes versículos del Nuevo Testamento, pero quiero detenerme un poquito, hacer una pausa, un paréntesis en el Antiguo Testamento, sobre todo en dos pasajes, en este que vamos a leer ahorita y en otro que está
en el segundo libro de Reyes. Pero el de Deuteronomio 29:29 es muy conocido, es muy famoso, es muy mencionado, y a nosotros no escapa el poder, el saber este versículo. No es desconocido para nosotros. ¿Lo tiene? Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces nunca deja la Escritura de darnos datos de alguna manera devocionales, si la queremos ver así, en el sentido de que esta frase, son nuestras para siempre, me ayuda a mí a hacer la pregunta: ¿hasta cuánto nos dura o nos alcanza una revelación combinada con la fe? Si a alguien se le reveló algo, ¿hasta cuánto tiempo le ayuda o le alcanza esa revelación? Porque después, si abandona algo que fue estructurado sobre una revelación, entonces hasta ahí le llegó la revelación, hasta ahí le alcanzó. Puntos sencillos. El servicio es revelado. ¿Y hasta cuándo va uno a servir? Aunque hay etapas diferentes y no es lo mismo siempre, y el Señor va permitiendo que en la vida de nosotros el servicio se vaya desarrollando. Pero ¿hasta cuándo le alcanza a uno la revelación del servir? Cuando uno ya deja de servir sin causa justificada, pues es porque hasta ahí le llegó la revelación. La euforia, el entusiasmo, el concepto que tenía del servicio hace 15 años, ya no lo tiene hoy. Entonces hasta ahí le llegó. Y estas cosas son para siempre. Y el congregarse también. Todo en verdad para nosotros vino por medio de un luzazo, de una iluminación, vino por medio de un clic, que es una revelación, que nosotros aceptamos y que nosotros nos desarrollamos en base a esa revelación y empezamos a caminar por fe. Bueno, leyendo otra vez el versículo: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nosotros tenemos que leer el contexto de todo el capítulo 29 para saber a qué se está refiriendo ese último versículo 29 del capítulo 29. Si usted regresa y lee su Biblia, probablemente tenga un título, y eso es lo importante de los títulos y subtítulos. Que al nada más leer el título, usted ya sabe a lo que se refiere todo el capítulo. Entonces aquí se está hablando del pacto que se está confirmando, no sé si decir por segunda vez, amplificando, perfeccionando de parte de Moisés a la otra generación aquí en Deuteronomio. Y solo quisiera extractar y leer un poquito aquí con usted para que comprendamos por qué se menciona el versículo 29. Comencemos a leer. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. 40 años de diferencia habrán ahí
usted me equivoca, usted me corrige si me equivoco con las cantidades, hermano. Es el mismo pacto que se va amplificando, que se va corroborando, que se va perfeccionando. En realidad es el mismo pacto. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová, y póngale atención a ese versículo 4, ese es el versículo clave para entender el 29. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ese es el Nuevo Testamento. Esas son las mismas palabras que mi Señor Jesús dijo, y lo vimos aquí hace 4 jueves atrás, cuando los discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Entonces el Señor dijo: porque en esta generación también se tiene que manifestar los que oyen pero no oyen, los que miran pero no miran. ¿Me explico? Entonces tenía ya miles de años el Señor haciendo esto con cada generación. Entonces, a pesar de que evidentemente ellos vivieron ese éxodo, a pesar de que lo palparon, lo vieron, lo sintieron, yo no sé si decirle que cuando atravesaron el Mar Rojo sentían la brisa del agua. Eso ha haber sido espectacular, hermano. Sintieron de alguna manera sus pies que atravesaban ese camino que antes era el fondo del mar. Ellos lo sintieron, ellos comieron el maná, etcétera. Pero siempre hay una parte del pueblo o de las personas o de los que el Señor busca y de los que buscan a Dios, que a pesar de todas esas cosas tan palpables, quiero insistir en eso, no se les revela más allá. Entonces, la revelación va más allá de simplemente saber o conocer las cosas o haber estado ahí. Oh, sí, es cierto. Nos sacó con mano poderosa. Lo saben. Va más allá de conocerlo. Oh, sí, está ahí. A cada rato nos lo repite Moisés y es lo que significa la Pascua. Pero no se le logra revelar. Trayéndolo al versículo 29, entonces significa que todavía esas cosas se mantienen veladas para ese tipo de personas, y ese tipo de personas necesitan que se les quite la venda, que les den revelación. ¿Me doy a entender? ¿Me explico? Trayéndolo a la iglesia, no es solamente el estar en un momento de alabanza, de adoración, no es solamente estar en un momento sublime, participar de él, sino en verdad es ser adorador en espíritu y en verdad. Voy a tratar de repetirlo. No se trata solamente de haber estado danzando, cantando, llorando con 10,000 personas, sino que se nos revele lo que es ser un verdadero adorador. ¿Me doy a entender? Haber estado ahí, haber percibido, haberse gozado, no quiere decir, no significa necesariamente que ya se le reveló que es ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Haber participado del grupo de la alabanza no significa que se le haya revelado ser un adorador en espíritu y en verdad. Bueno,
Ese versículo 4 para mí es clave porque todo lo demás es un relato histórico, una proclamación hacia el futuro, una repetición de instrucciones, pero el versículo 4 es una declaración de un porqué. Y lo que dice es: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿40 años? Y decía Moisés: no, todavía no se les ha revelado. ¿A quién buscan? ¿A quién adoran? ¿A quién esperan? ¿En quién confían? ¿A quién les sirve? Amén. Si usted lee detenidamente esto en su casa, cuando partamos para la casa, en un rato que usted esté, pues no sé, solo o con su esposa o con sus hijos compartiéndolo, no sé, usted va a notar más atentamente lo que yo le estoy explicando ahorita. Quiero repetir a partir del versículo 1 porque es importante. Para comprender que las cosas secretas son de Dios y las reveladas para nosotros y para nuestros hijos, hay que leer este capítulo. Y más allá de leer el capítulo, conocer toda la historia. Por eso, hermano, que cuando uno está tratando de agarrar un concepto de la Biblia, esto lo lleva a leer más atrás y esto lo lleva a volverse a repasar todo lo que dice Números, solo para atinarle a una frase. Atinarle es otra palabra griega que también significa revelación. Para usted verdaderamente que entender una frase, un versículo, empieza a repasar usted lo que está más atrás y lo que está más atrás, y tiene que leer todo lo que ocurrió en Éxodo para que usted diga: es cierto, pues lo que está diciendo en este versículo lo corrobora todo Éxodo, lo corrobora todo Números. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Me gusta esa palabra, concertar, porque cada vez, tanto en Horeb como en Moab, cuando Moisés les decía, incluso Josué, su sucesor, hizo lo mismo, y así generación tras generación. Siempre decía el líder: bueno, damas y caballeros, señoras y señores, niños y niños, estamos de acuerdo en que solo hay un Dios. Amén, decían todos. Estamos de acuerdo en que hay que servirle. Amén, decían todos. Estamos de acuerdo en que solo hay que adorar. Amén, decían todos. Y estamos de acuerdo en esto y en esto, en esto. Sí, amén, decían en la hora del culto. O en el último culto del retiro. Pero de ahí en adelante no demostraba su vida que verdaderamente se les había revelado aquello. Y entonces solo se disfrutó lo alegre, si es que fue alegre, lo cómodo, si es que fue cómodo, o le tocó dormir junto con arañas, con escorpiones o con culebras, no sé con quién tocó dormir, depende de dónde haya sido el retiro. O solo disfrutó la comida, depende de qué fue lo que comió. Pero el asunto de todo esto es que se nos revele lo eterno. Se lo quiero resumir así nada más. Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto
vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén. Y empieza a hacer una recopilación breve de tantísimos años, hermano. Cuando llegamos al versículo 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra y de plata y oro que tienen consigo las naciones. Pero luego el versículo 18 dice: no sea que haya entre vosotros algún hombre o alguna mujer, alguna familia o alguna tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, el que decide hacer eso crea que es una bendición en su corazón y que diga: no me va a pasar nada, aunque tenga el corazón duro. Entonces este versículo 18 también se convierte en especial para entender el 29. No sea que a pesar de todo esto, de todo lo que está relatando durante tantos años, a última hora se evidencie algún hombre, alguna mujer. Y luego dice, hermano, una familia entera. El sábado tenemos Santa Cena y es con un enfoque familiar. Y hay que hablar de asuntos tristes, pero a veces este retroceder que se menciona en el versículo 18 lo lleva a cabo una persona. A veces el varón, a veces la mujer, pero a veces tristemente toda una familia. Y aplicándolo a nuestra actualidad, una congregación entera puede hacer esto. Una misión entera puede caer en esto. Todo porque no se les revela lo verdadero. Amén. Tal vez, como lo estamos leyendo así rapidito, tal vez no se entienda tanto, pero si usted lo sigue leyendo se va a dar cuenta que lo puede comprender mejor. Pero este versículo 18 también se convierte en clave, lo que estamos diciendo. Y usted puede seguir leyendo y sigue dando indicaciones, dando relatos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Un repaso histórico breve. Versículo 25. Y responderán: ¿por qué pasó todo esto? Por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces, versículo 4, versículo 18 y ahora versículo 25, que están ahí en medio de toda una narración histórica, nos dan luz para leer el 29. Repitámoslo. ¿Por qué pasó todo esto tan desastroso de los versículos anteriores? ¿Por qué pasó todo eso? Porque dejaron el pacto. Si nunca tuvieron revelación del pacto, o si la tuvieron, hasta ahí les alcanzó la revelación. Porque dejaron el pacto. ¿Y qué pacto hemos hecho nosotros con el Señor? Pensaba yo, si le pasáramos una hoja
y le dijéramos, hermano, ¿y usted qué pacto hizo el Señor Jesucristo con usted? Que de alguna manera usted aceptó, y cuáles son los puntos que usted tiene que cumplir en el pacto. Que dicho sea de paso, para la salvación es por gracia y nadie hizo nada. ¿Quedó absolutamente claro? Todo lo hizo Él. Por eso es por gracia, no por obras, para que nadie diga, yo puse mi granito de arena. Ni siquiera Simón de Cirene, que ayudó a mi Señor a cargar la cruz. Eso es tema de otro día. Pero ¿tenemos nosotros claro el pacto? El pacto que hicimos con nuestro Señor Jesucristo y que nosotros nos comprometimos a cumplir con Él, no forzosamente, porque este es un pacto de amor. Entonces eso viene por revelación. La comunión, la consagración, la santidad y la piedad viene por revelación y se ejecuta, se ejerce y se va desarrollando y perfeccionando, como dice Corintios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Le podemos dar un aplauso al Señor, amados hermanos. Usted escucha, yo escucho, nosotros escuchamos, vosotros escucháis. Que unos se preguntan, ¿y hay apóstoles pues? Sí, no, más o menos, solo 12. ¿Y se puede, y hay que diezmar pues? Sí, no, solo un poquito. ¿Y hay que danzar pues? Sí, no, más o menos. Hermano, por eso el pueblo cristiano, la iglesia de Cristo alrededor del mundo tiene muchas dudas acerca del pacto, no lo tiene claro. Hay cosas que no están literales, pero solamente al leer usted las obras de la carne, por ejemplo, da una lista, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Evidentes son las obras de la carne, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y si usted no encuentra un acto X del día de hoy, de la cultura de hoy, no la encuentra en esa lista, dice, pues no está en la lista. Lo siento, al final dice, y cosas semejantes a estas, por las cuales yo os advierto que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, en realidad nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero vivimos de revelación en revelación. Más adelante, no sé a qué hora, vamos a leer que una de las cosas que el Señor quiere por nosotros y que Pablo escribía es: pidámosle al Señor espíritu de revelación, pidámosle al Señor espíritu de sabiduría, conozcamos al Señor para no andar vagando por las orillas, sino llegar al centro. Sigamos leyendo aquí. ¿Por qué pasó toda esta tragedia? Por haber abandonado el pacto que Jehová Dios hizo con sus padres. Esta frasecita me lleva a otra cosa. El pacto lo hizo con los padres. Los niños en ese tiempo, unos tenían 2 años cuando salieron de Egipto, por ponerle algo, ni se dieron cuenta, hermano. ¿Qué piensa usted? ¿La Pascua también la comieron los de 2 años? Contestémonos adentro de nosotros. ¿Será que le dieron un bocadito al de 2 años? ¿Será que no se lo dieron? ¿Hasta qué edad se cubre a una persona dentro de una familia y hasta qué edad ya no se cubre? El asunto es que hubieron unos que ni se dieron cuenta, hermano. Cargados lo sacaron de Egipto. Otros no se dieron cuenta de lo de los espías. Porque cuando los espías regresaron, ese día fue tremendo, hermano. Todos esperando el regreso de los espías y de repente Moisés los vio que venían. ¡Ay, ahí vienen! ¿Qué traerán? ¿Qué noticias traerán?
y venían cabizbajos 10 de ellos. Bueno, por el reporte de esos espías, a partir de ahí se llevó a cabo un proceso de 38 años. Hubieron quienes que para ese tiempo eran babies. El asunto es que generacionalmente hay que transmitir esta herencia, si me deja usted utilizar ese término, esa palabra. El pacto lo hicieron con los padres, pero ahora Moisés le está hablando a los hijos que ya son responsables de sus propias vidas, y así de generación en generación. Por eso Deuteronomio 6 dice: esto que aprendiste que amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente, esto que aprendiste en todos estos años y que te estoy dando un resumen hoy, se lo enseñarás a tus hijos. Y será la prioridad de tu vida. Eso quiere decir, lo hablarás cuando vayas aquí, cuando vayas allá, cuando vayas acá. Será la prioridad de tu vida, enseñárselo a tus hijos. Y el que no se le ha revelado, que tiene que enseñarle a sus hijos. Entonces, hermano, en realidad la palabrita revelación, y espero no estarme equivocando, ¿verdad? O que me corrijan los que saben, es sumamente importante en nuestras vidas. El pacto lo hicieron con sus padres, lo concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos. Yo no sé cuándo le tengo que hablar de los dioses ajenos, porque dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Ni los dioses que son de madera, de metal, de hierro, que tengan forma de aves, de animales. No tendrás otros dioses delante de mí como estos. No tendrás otros dioses delante de mí que tengan forma humana. No tendrás otros dioses delante de mí que sean hombres, pero que tú los hiciste dioses. Y no tendrás otros dioses delante de mí de los que el mundo antiguo le llamaba dioses. A seres extrahumanos o no humanos, sino lumínicos, caídos. No tendrás ningún tipo de Dios, incluyendo que uno mismo sea su propio Dios, egolatría. Yo soy el único Dios verdadero, y solo a Él amarás, y solo a Él servirás, y solo a Él adorarás. La prueba la pasó mi Señor Jesucristo en el desierto, cuando respondió esas palabras. Fuerte el aplauso al que vive para siempre. El asunto es que fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Es que aquí está el adulterio espiritual. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra. Yo no sé si el sábado vamos a hablar un poquito de eso, pero varias veces el Señor trata con la tierra, propiamente la tierra, el globo, la naturaleza, o propiamente la tierra, la descendencia de ese lugar geográfico, a causa o por culpa de algunos. Lo hizo con Adán y lo hizo con Can, y lo sigue repitiendo. Lo hace con los gobernantes, porque pone delante de nosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición, según obedezcamos o desobedezcamos. Y entonces dice acá: sirvieron a dioses ajenos, se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira,
con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy lo pueden constatar. Así que, por todo lo que hemos leído, de forma resumida, extractada, entresacando, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De alguna manera, esto es lo que dice Corintios. Miren pues el ejemplo de Israel, que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Entonces, que se nos revele eso. Y empieza otra vez Corintios 10, hermano, a dar la lista. Porque hicieron esto y esto y esto, y pasó tal y tal cosa. Hicieron esto y murieron tantos. Y luego codiciaron esto y tantos. Ustedes no lo hagan. Pero no se trata de saberlo, no se trata de enseñarlo. Se trata de que conmueva nuestro ser y que lo apliquemos. Yo lo voy a dejar ahí. Nunca pensé tardarme tanto con esto. Esa palabra que se utiliza acá en Deuteronomio 29:29 es una palabra hebrea, lógicamente, que vendría siendo 1540, galá, tratando de pronunciar. La raíz primaria de esa palabra galá, de las cosas reveladas son para nosotros, reveladas. Esa palabra ahí, la raíz primaria, es desnudar. Y mientras el hermano oraba, mencionó la desnudez. La desnudez se aplica en un ángulo deshonroso, pero pensaba yo mientras oraba el hermano, ¿por qué Adán no tenía vergüenza y estaba desnudo delante de Dios antes de la caída? Dice, y Adán y Eva estaban desnudos y no tenían vergüenza. Pero después de la caída, precisamente esa desnudez fue la que los hizo esconderse. Esa desnudez lo que implica es, Dios, estamos expuestos ante Dios. No podemos engañar a Dios, no podemos escabullirnos de Dios, aunque trataron de hacerlo. Bueno, esa palabra galá, que es revelación en este versículo 29 de Deuteronomio, su raíz primaria es desnudar, pero figurativamente o en otros aspectos significa revelar. Yo le voy a leer una lista grande aquí. Encomendar, entregar, exponer, hacer transportar, manifestarse, mostrar, abrir, aparecer, conocer, decir claramente, descubierto, descubrir, desnudar, etcétera. Esa es la palabra que se utiliza acá. Más allá de ello, es comprender toda la historia de la humanidad ante el deseo de Dios. Eso es lo que se nos tiene que revelar. Por último, hemos leído los jueves pasados